Hola amigos, bienvenidos a este canal. Esta es la parte siguiente de lo que es este video acerca de este horno de microondas Sankey, como lo están viendo ahí en pantalla. Espero que les sea de utilidad y he decidido dividirlo en otra parte para que no sea tan pesado y aparte porque tenía un asunto que atender. Pero bueno, estábamos en una parte interesantísima, entonces vamos a continuar a partir de acá, en la que teníamos el horno abierto y íbamos a probar ya lo que era el fusible. Este es el fusible. Este es el fusible, tiene 15 amperios y 125 voltios. Se puede ver ahí en el cuerpo del fusible. Ya lo tengo probado, se prueba con el circuito serie, multímetro. Ahora que retire el fusible, quiero ver cómo puedo probar un cable. Es un ejemplo de cómo probar un cable. Ese cable que viene acá que estoy tocando en realidad va hasta el fusible. Hay que fijarse muy bien. Entonces lo que estoy haciendo acá, recuerden una cosita, si estamos trabajando, por eso le he puesto pausa, si estamos trabajando con 220 voltios en redes de eléctricas de 220 voltios, eso tengo que hacerlo con guantes y aparte de eso, sea como sea que lo esté haciendo, no tocar con la mano las puntas de el circuito serie. Esto también se puede realizar con multímetro. Yo lo hago porque ya tengo experiencia con esto, pero no quiero que les pase nada y se los digo como un aspecto más del protocolo de seguridad. Entonces ya saben, niños, no traten de hacer esto en casa y los adultos sepan cómo hacer las cosas para que no ocasionen ningún accidente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es solamente una prueba, porque en realidad esto se puede hacer en cualquier cable. Hay que ir viendo la continuidad paso a paso para ir descartando, digamos, segmentos del circuito. Si es que tenemos algún tipo de problema que no hemos identificado fácilmente. Y bueno, para los que no han visto los otros videos, hay más videos anteriores a este dentro de la lista de microondas donde se pueden ver este tipo de revisiones también, ya sea con circuito serie o con el multímetro. Okay. Quiero ampliar esta porque tendemos a revisar componentes, pero también es necesario darnos cuenta de si en realidad los cables que estemos revisando, eh, bueno, los cables con los que están dentro del microondas que estemos revisando, también estén funcionando, que estén transmitiendo la electricidad. Si no, vamos a revisar y revisar solo componentes y nunca vamos a llegar a ninguna conclusión en caso de que sean los cables que estén cortados o dañados o quemados, por ejemplo. Ahí le pongo un lado que está cerca del fusible para revisar la continuidad y obviamente del otro lado del fusible, como ya lo quité, no tiene que estar llegando la electricidad. Podría haber electricidad y ahí no la hay. En el caso de que diera de alguna forma, tendría que zafar este otro cable, porque es el otro lado que estamos revisando, y perseguirlo a ver a dónde está conectado, desconectarlo y volver a probar a ver si es eso lo que nos hace encender el bombillo. Es decir, no estoy midiendo ese lado en este momento, pero si hiciera falta habría que ir a cortar la electricidad general. Recuerden que estamos trabajando con alterna, entonces la electricidad alterna puede ir en cualquier sentido. Entonces no necesariamente podemos decir, bueno, en esta parte estamos trabajando con alterna, entonces no necesariamente, no podemos decir que electricidad solo necesariamente viene de un lado y va para otro lado. Bueno, ahí les queda ese ejemplo, ojalá que lo puedan saber utilizar. Este es otro pequeño video que estoy viendo por abajo el horno
y me di cuenta que ahí faltaba de revisar ese micro switch. En realidad estaba súper escondido, no lo había visto, casi se me olvida revisarlo, y que le quité la tapa de abajo al horno porque si no hubiera sido prácticamente imposible el acceso. Está funcionando a como está funcionando el de arriba, el micro switch de arriba, y el medio a la inversa. Entonces quiere decir que está en buen estado. Como decía, creo que anteriormente en la primera parte de este video de revisión de Sankey, que he dividido en dos partes, no podemos asumir que esté bueno o que esté malo. Sin embargo, yo no los saqué del horno de microondas porque vi que estaban demasiado nuevos y al final acerté, pero eso no implica que tengan algún falso contacto. Entonces lo mejor es retirarlos. Igual lo hubiera hecho, no lo estoy mostrando en cámaras y van a ver que no me hizo falta más adelante. Ahí tenemos un tornillo. Ese tornillo sujeta el condensador de un microfaradio. Bueno, ahí dice 0.75, perdón, un nanofaradio, que es 0, ahí dice 0.75 microfaradios, que es casi un nanofaradio. Pero ahí, bueno, ahí podemos ver que hay diferentes condensadores con diferentes valores, siempre cerca de un nanofaradio, un poquito más, un poquito menos. Ese cable está conectado exactamente ahí, a la par del diodo, del lado izquierdo, de donde está la identificación del condensador, digamos, visto para arriba ahí prensado. En ese caso sí es del lado derecho, del lado izquierdo, porque acá conectamos dos cables y del otro lado solo tiene uno conectado. Entonces ahí nos queda esta fotografía de la conexión para la hora que lo retiremos no tener problema. Ok, estoy probando otras revisiones. Vamos a ver, voy a poner esto otra vez acá. Si estuve probando otras revisiones, digo ahí. Empecé con 1000, luego pasé 200 y ahora pasé a 20 voltios porque quise captar que solo dejo un instante conectado la batería al condensador y lo voy a quitar inmediatamente a ver si comienza a bajar. Esa es una de las pruebas que se pueden hacer. La otra es con un capacitor, eso lo tengo en otro video. Y bueno, ese tema que vemos ahí voy a ampliarlo un poquito más y ahí comienza a bajar. Primero lo dejo unos 3 cuento y veo que sí está cargando. Bueno, continuamos acá. Ese es otro tema, y estoy aprovechando el bombillo del microondas que está bueno para hacer la conexión en serie con el bombillo del diodo del condensador. Como se puede ver ahí, es este. Y está bueno, puesto que aquí vemos que el bombillo enciende, pero enciende muy poco. Quiere decir que el diodo está trabajando. Bien, esta es la prueba de continuidad del magnetón que estaba ahí. Ok, ahí da el pitido o el bip de el multímetro. Tiene que haber continuidad, pero no debe haber continuidad entre una punta y alguna parte del chasis del magnetrón. Bueno, entre alguna punta del conector donde estoy colocando las puntas. Ahí, como se puede ver, no hay continuidad del lado izquierdo. Ahora sigue probar el lado derecho.
lado derecho. No existe continuidad. Evidentemente eso se hace en la escala de continuidad o de prueba de diodos. Ahora voy a la escala de, vamos a ver, la escala de 2000K, es decir, la escala de megaohm. Y lo mismo, no puede haber ningún tipo de resistencia. Bueno, se ve que está bien porque no me dio lectura ahí. Ok, esto es nada más. Ahí estoy cambiando la escala. Es un video representativo de la prueba de continuidad. Ahora que estamos hablando de continuidad, es la misma prueba que se puede hacer a todos los componentes, a como la he hecho los cables, los switches, etcétera, los fusibles térmicos, pero con el multímetro. Nada más quiero recordar eso, que para la mayoría de técnicos puede ser mejor este tipo de medición para la gente que repara, aunque el circuito serie también es muy útil, es inclusive más didáctico porque nos da una visibilidad de qué es lo que está pasando, pero tengo que dejarlo acá porque igual se puede llegar a otro tipo de conclusión, siempre con algunos de los testers que se encuentran en el multímetro. Más recuerdo nada más el asunto este de la peligrosidad que puede existir con el uso del circuito serie si no sabemos cómo usarlo, porque no podemos tener el horno conectado, entre otras cosas, o solo algunos segmentos de él. Ahora voy a retirar el transformador de la lata. Estoy viendo la lata, que es la base del horno de microondas, al revés. Si dejo la lata me afecta la medición en la escala de ohmios, y no solo eso, sino que corre el peligro de electrocución. Por ejemplo, si queremos alimentar con el circuito serie, si fuera 220, inclusive 110 podría afectar a alguien, pero si alimento alguno de los devanados, en ese caso el secundario, si lo alimento y la masa es parte del transformador, estaría transmitiendo esa electricidad al chasis de abajo. Entonces ya yo lo he probado, sí, con 110 sí sucede que jala, como se dice, jala, pero bueno, no hay que cometer algún tipo de error. Recuerdo lo de los guantes.
Así que bueno, sí o sí retirar el transformador para probarlo. Bien, no quería probar este transformador en video para hacerlo más corto, pero es un poco diferente, entonces voy a explicar que hay los valores que me están dando. Quiero nada más recordar, antes de seguir, que también pueden ir a ver el video de transformadores y los otros videos de microondas, porque ahí hay otros transformadores que es muy útil sepan cómo poder medirlos y la forma en la que se miden también, que es importante también por su seguridad. Voy a hacer primero con las pruebas de continuidad. Test de modo continuidad. Se hace continuidad, resistencia y luego prueba dinámica con electricidad. Ahí estamos oyendo el pitido de los dos conectores del devanado que va en el medio, que es el más corto, más o menos unas 6 vueltas, que va al magnetrón. Está bien de continuidad. Ahora la continuidad del primario. Se oye el pitido también, no hay problema con la continuidad. Y luego, ahora viene la continuidad del secundario. Se nos puede hacer un enredo con tanto cable. Este es el que va al condensador. Ahí le estoy poniendo el caimán negro. Y ahora tengo otra medida para el devanado secundario. Ok, no me da continuidad, pero me da 217 como medida. Ahí lo mismo, una esquina ahí que le raspé el esmalte. 282 más o menos, 216, y es lo mismo en el hueco entre el tornillo que no tiene esmalte. Quiere decir que todos esos 3 puntos posiblemente estén conectados, pero igual no me da continuidad. Ahora ahí sí me da, es el único punto, que es más o menos donde está una especie de pin acá de la salida del devanado al chasis. Ahí sí me da continuidad. Ok, quiere decir que ese devanado de la continuidad no se puede medir entre esos 2 puntos que acabo de señalar, sino ahí en la esquina, en el punto del chasis, a ese otro punto. Ok. Ese esmalte se puede quitar lijando un poco también. Hay gente que lo hace en la misma base. Ya vemos que sí se torna un poco peligroso también el manejo de este tipo de transformadores. Ahora lo tengo en ohmios. Sí, vamos a ver acá la medida de los 200 ohmios, escala de 200 ohmios. Ok, sería el segundo tipo de prueba. Tenemos los valores de referencia en otros de los videos. También en el video de transformadores. Si no, en el video de microondas, ahí se pueden ver. Ok, entonces ahí vemos el devanado pequeño. Ahí dice 0.2 y los valores de referencia son 0,6. Bueno, ahí tengo 0,1, 0,1, 0,6, pero bueno, está en 0, algo o 0 punto algo en esa notación inglesa. Ok, ahora vamos al el primario. 1,0 es, bueno, 0,9 sí, y el valor de referencia es 2,6. Ok, entonces una buena práctica es apuntar esos valores.
vamos apuntando los valores. Si tenemos un valor referencial nuevo, mientras tanto, tentativo. Ok. Y ahora vamos a ver el secundario. Aquí vamos a ver cuánto me daría. 0,2. En realidad es prácticamente la continuidad. Y acá, donde no me daba continuidad, en la salida del devanado que va hacia el condensador, ¿sí?, que no se debe confundir con la que va hacia el magnetrón, y el otro lado me está dando, bueno, no me da ninguna medida. Vamos a ver ahí donde había lijado. Es como un error de que no hay lectura, no hay resistencia. No me da un valor, entonces tendría que quedarme con el valor, aparte de hacer la prueba dinámica, con el valor que hice con la continuidad. Entonces volvemos al multímetro de la continuidad y era el de 216. Así es como se prueba ese transformador. Ok. Entonces ahora vamos a seguir con la prueba con el transformador de 12 voltios para ver cuánto me está entregando este trafo. Ok, hasta este punto he medido ya los 12 voltios. Voy a hacerlo a partir de acá. Voy a pasar un truco que en realidad no es un truco, es pura salud ocupacional o medida de seguridad. Como voy a medir 220 más o menos voltios y voy a utilizar unos cables que no son míos, en realidad no sé si esos cables tienen algún agujero o cortada que cuando los toque pueda hacer que me electrocute. Entonces, para que no pase la electricidad a mi cuerpo, y también independientemente de eso, siempre voy a utilizar estos guantes para hacer esta medida. Son guantes nuevos y eléctricos. Y bueno, para meterme bien los guantes voy a utilizar este talco. Cualquier talco puede ser. Ese es del Capitán Kirk de menta, pero bueno, sirve cualquier tipo de talco para que haga más fácil el ponérselos y quitárselos. Entonces lo esparcimos bien por toda la mano, como que si fuera alcohol gel. Y ahora sí, antes de una cirugía, y ahora sí podemos ponérnoslos fácilmente. Bien, ya que me puse los guantes rápidamente, igual podría hacer esto si no estoy muy seguro qué y dónde es que voy a medir. Con el desatornillador, ese también tiene que ser dieléctrico, como mínimo plástico. Vamos a tocar con una punta donde viene la salida del devanado, en aquel punto que ya habíamos medido. Y como tengo plástico no me importa mucho, pero de largo voy a tocar donde se enciende ahí el LED. Ajá. Que me indica con la luz de neón donde se enciende que tengo más de aproximadamente entre 75 más de 90 voltios. Quiere decir que estoy pasando esa cantidad de voltaje como mínimo, pero en realidad debería ser la multiplicación de los 12 voltios por 20, unos 200 y pico de voltios.
en la salida del secundario. Entonces habría que hacer esa medida, pero con el multímetro. Ok, al encender la bombilla nos estamos cuidando de que, por ejemplo, no vayamos a estropear el multímetro si hubiera algún cortocircuito que nos estuviera haciendo algún eh, problema de alto voltaje en el transformador, en la salida del transformador, que se volviera muy peligroso. Yo creo que eso es un poco difícil, pero pudiera suceder, ¿no? Así que no podemos obviar nada. Ahora retiro la parte de la bombilla. Eso nada más es la bombilla del circuito serie para revisión del transformador, que se puede ver en el video de transformadores con un encapsulado ahí. Pueden verlo en ese video. Ahora sí, se hizo la luz. Para ver bien, tengo conectado en la salida del devanado del secundario el multímetro en modo de en lectura de corriente 750 volts de alterna. Ok, estuve midiendo hasta los 12,200, que es la medida mínima, pero ahora espero más de 200 voltios. Y cuando toco la otra punta con la mano izquierda, podemos ver acá en el devanado me da 236, 237, lo cual quiere decir que el transformador está trabajando bien y funcional. Ahora vamos a pasar a revisar otra cosa en el microondas. Ok, este es un recordatorio nada más. Ya está montado, ¿no? Está montado el transformador, pero es importante recordar que no se debe hacer el testeo del transformador. En el chasis y con el circuito en serie tampoco. Ok. ¿Por qué? Porque si hacemos esa prueba ahí, igual estamos pasando la corriente al transformador y al tocar alguno en contacto y con la otra mano tal vez podemos utilizar tierra. Ok, entonces vamos a electrocutarnos. Inclusive ahí en ese momento no tengo guantes. Vamos a ver, ahí digo que porque estaba lloviendo, tuve problemas de audio, sino con el multímetro. Y se puede probar también con la bombilla de neón, como lo acabo de utilizar. Ese es el resultado de la bombilla de neón ahí con unos sujetadores. Más que todo para evitar que se golpee y se estropee y tenga que estar cambiando de bombilla. O para no tener errores de lectura. Ok, ya tengo conectado donde estoy señalando con dos cables blancos los 120 voltios. Este es otro tipo de medición, vamos a ver. Es para el diodo. Son los cables Faston que van a la bombilla de horno de microondas. Y ahorita voy a explicarles de dónde fue que yo obtuve los cables Faston. Lo que tengo que revisar es que esté buena con su verdadera intensidad. Es lo primero que se prueba, máximo intensidad. Esos cables no van a marcar mucho la diferencia, pero esos que estoy tocando ahí son son cables que son para 120 voltios. Ese prueba no soporta, pero tienden a calentarse. Como ven, son más gruesos los que toco en este momento en comparación con los otros de a la par, con los caimanes o alligators. De hecho son reciclados de un fusible térmico, aunque en realidad para la bombilla se utilizan esos otros que son también más delgados. Mejor, ajá, sí. De momento no voy a hacer otro video acerca de esto, pero son Faston, tipo Faston para bombilla, más delgados. Los pongo ahí a la par para que vean la diferencia. Entonces, si pusiera estos dos, puede ser, no habría ningún problema.
porque no necesariamente alteraría la medida. Sí, me parece que no. Entonces igual, vean, aprecien que tengo ahí estos dos grandes. Ahora vamos a seguir con esta prueba del diodo con esa bombilla. Esa bombilla se puede obtener reciclada de otro microondas, pero también se puede utilizar si está buena la propia bombilla del propio microondas. Ahora vamos a ver la serie del diodo. Antes del bombillo está el diodo. Vamos a probarlo para este lado, aunque como estamos trabajando con alterna debería funcionar para ambos lados. Es decir, en algún momento va a notarse la diferencia también. Así que voy a probar primero ahí sin el diodo, me brinco el diodo, la intensidad del bombillo. Y ahora vamos a ver la diferencia a través del diodo si varía. Si se nota en la cámara y es bastante la diferencia, lo cual quiere decir que el diodo está trabajando porque está limitando la intensidad. Voy a ponerlo por el otro lado con la línea blanca hacia el otro lado. Ahora sin el diodo, igual revisamos la intensidad. Ahora con el diodo, ok, igual está limitando, muy intenso contra poco intenso. Esa es una de las pruebas, una prueba que podemos hacer a puro ojo. Bien, ahora voy a probar el mismo diodo pero de otra forma. Este también, si pueden realizar las dos pruebas mejor. Tenemos, para que vean la diferencia, la batería 9 voltios positivo y negativo el cable negro, como lo pueden ver acá. Rojo y negro. Entonces vamos a conectar aquí una carga para dar la continuidad. Si lo hago sin el diodo, vamos a ver, ahí conéctese. Estoy haciéndolo sin el diodo. Pueden ver el LED encendiendo. Ese LED lo que tiene es una resistencia. Yo le puse una de 330K, 300K ohmios. Un LED de 3 voltios. Y luego le puse el termoincogible y me falta nada más ahí encapsularlo para proteger el diodo. Esa es la intensidad que debería dar el máximo con la batería. Bueno, quería dejarlo así para que lo vieran bien y poder hablarles acerca de la construcción mientras tanto. Entonces, ahora vamos a conectar el diodo. Voy a conectar el diodo con el ánodo ese que estoy tocando, es decir, donde no está la raya blanca. El ánodo hacia el lado de la batería y el cátodo hacia este otro lado, que es el que va a tierra. Sí. Okay. Al conectarlo así, el diodo enciende con menos intensidad, pero sí enciende, lo cual quiere decir que está permitiendo el paso de corriente a través de sí mismo. Ahora voy a ponerlo a la inversa para decir que el diodo está trabajando. Ahora ponemos primero el cátodo que viene del positivo de la negativa y el ánodo al revés hacia el negativo, y ahora no enciende. Entonces podemos dar este diodo por bueno, porque si estuvo limitando la corriente, y para el otro lado completamente no permite su paso. Bien, esto es la prueba del condensador de este, tiene 0. Ya habíamos dicho 0.75 microfaradios y una resistencia de 10 mega ohm, como se puede apreciar en el diagrama. También es para 2100 voltios, es decir, genera 2100 voltios de corriente alterna. Entonces lo que voy a hacer es, siempre, por si que hay algún residuo, cortocircuitar con
las pinzas estas dieléctricas también, alicate de puntas. Y luego para que no me dañe el tester prefiero hacer otra cosa además, o si no tengo las puntas también. Pero bueno, en esta ocasión, como ya lo hice, no estoy preocupado, pero lo pongo en 200 voltios porque el residuo no suele ser de mucho voltaje. Por lo menos yo no he experimentado eso todavía. Entonces en 200 voltios los conecto y me fijo si tiene alguna lectura. Si tiene alguna lectura, el mismo condensador se encarga de descargarse y se va a ver en el multímetro. Entonces ahí que están 0, 200 de corriente alterna, correctamente puedo dejarlos ahí y ahí mismo paso a continuidad, escala de continuidad. Vemos que no debe existir continuidad entre las terminales ni de las terminales al chasis, que es la parte externa. Yo le digo chasis, pero bueno, es lo mismo, es la parte externa. Igual vamos con esta. Ahí probamos que la continuidad sí está funcionando por aquello y vamos a ponerlo ahí. Entonces no hay derivaciones hacia la masa. Ahí lo pasé a 200 voltios y acabo de leer una pequeña carga de menos de 1 voltio, que es lo que le estaban viendo el multímetro para leer. Y ahora paso a la máxima lectura de mega ohm. En este tester llega hasta 2000 K, que es 2 mega ohm equivalente. Okay. Entonces vamos a dejar que quede ahí en 1. Igual no debería haber ningún tipo de derivación ni resistencia entre las terminales del condensador izquierdo y derecho. Pero bueno, habría que hacerlo con otro multímetro para ver si en un valor mayor antes de los 10 mega ohm, o leer que esté en los 10 mega ohm, por ejemplo en una escala de 20 mega ohm, que sería una escala superior a la que tiene este multímetro como máximo. Entonces bueno, no lo hice, pero lo dejo ahí porque así es como debería hacerse. Tengo que explicarlo por lo menos. Bueno, aunque no la tenía a mano. Ahora después de ver la resistencia del capacitor, bueno, en realidad eso es lo que estoy explicando ahí, algo que ya expliqué, que no podrían medir la resistencia porque ahí vemos que es de 10 m. Si por ejemplo quisiera medir los 10 m con el capacímetro, con la escala de resistencia me diera 0, quiere decir que el capacitor no está funcionando correctamente, o sea, ha perdido su resistencia. Okay. Entonces lo que voy a hacer es hacer 2 pruebas. Vamos a hacer esta primero para asegurarnos de que el capacitor está funcionando como debe. Esta primera prueba la hago con este bombillo de 15 watts. Tiene que ser de 15 watts. Bueno, yo conseguí este de LED. Quería conseguir uno más pequeño como los que son para refrigerador, pero bueno, me sirvió porque puedo enroscarlo en la base estándar, como dice ahí. Bueno, esa es E26, aunque también puede existir con otros nombres. Es un bombillo chino, no parece, pero sí es de socket normal. Como se puede ver allá, es ese que está ahí atrás. Este blanco, LED. Bueno, mejor que quede bien enfocado. Ese bombillo está en el circuito serie. Como pueden ver, eso es el modelo 2, versión mejorada. Es una pequeña modificación con interruptor y la conexión sería la siguiente. Ese bombillo ahí está robando cámara, que es el bombillo del microondas. Nada más conecto la bombilla, que ya la tengo ahí encendida,
ahí está encendida. Si estuviera en corto o al yo conectar la serie, lo que hago es testear, es decir, probar su intensidad máxima. Disculpen si los encandilé, pero bueno, tiene que quedar ahí. Aquí hay que tener cuidado. Ya revisé todos los conectores, la continuidad, para que no haya nada resistencia a la hora de cargar. Los 120 queda almacenado de forma tal que puedo electrocutarme, entonces tengo que tener ese orden. Conecto uno de los terminales del capacitor, cuidado de no tocar los terminales, eso debería hacerlo bueno con guantes también, y conecto de otro lado, más si estoy trabajando con 220 voltios. Entonces ahí me saltó una chispa, vemos que está alumbrando, pero se puede ver que la luz es menos intensa, más o menos 50%, porque el circuito, como tiene el capacitor conectado después de la bombilla, nos está limitando la intensidad disponible para el bombillo. Entonces la prueba implica también estas pinzas. Voy a tocar los dos bornes del capacitor con estas pinzas, tienen que ser dieléctricas también, y al tocarlos estoy haciendo un corto que permite el paso de la electricidad a través de la pinza, y veamos que aumenta la intensidad de la bombilla, suelto y vuelve a bajar. Es otra forma de decir que el capacitor está funcionando y reaccionando correctamente. Ahora voy a hacer una tercera prueba. Bien, voy a hacer esta prueba después de haber probado con la lámpara. Ya esto tuvo que haber quedado cargado, entonces por lo que sé tiene que estar bien, y lo que va a cargar es la carga que le estoy dando, que son 120 voltios de la red eléctrica. Entonces si se hace eso con 220 debería variar la escala. Estoy asumiendo también que está bueno, entonces para que se entienda esto y no dañemos nuestro multímetro por cometer algún error. Ok, solo tengo esta oportunidad, si no tendría que volver a conectar la lámpara. Ahí se supone que está cargado, aunque creo que ya lo había descargado antes de hacer esto. Okay, pero se haría así igual después de ese momento, conectar en los 200 voltios y bueno, y que se vea que ya se descargó, o descargarlo con la lectura, ¿verdad? Cortocircuitado o con la lectura por algún residuo antes de utilizar el multímetro. Okay, no le he probado su capacitancia, para eso ya dije, necesito otro tipo de tester que no tengo a mano en este momento, que es el capacímetro. Habría que ponerlo en un rango que fuera superior, ajustado ahí al más o menos puede ser 2 microfaradios, para que me dé más o menos 0.75 aproximado. Y tampoco estamos viniendo otros valores como resistencia y también SR y SR, que es la resistencia equivalente. Bueno, entonces para estar más seguros vamos a hacer una segunda prueba, que ya la había hecho en otros videos, pero vamos a hacer acá la prueba también para comprobar que está cargando y descargando. Entonces se hace de una forma muy simple. Vamos a hacerlo acá también. Es esta batería, positivo y negativo, 9 voltios, súper típica. Entonces con el alambre con caimanes vamos a conectar uno al positivo y vamos a conectarlo a uno de los lados del condensador.
Luego vamos a conectar el negativo saliendo del capacitor. Ese va a conectarse para cerrar el circuito en la batería, pero antes de hacer esto tengo que conectar y dejarlo igual al otro lado, el negativo común del tester al condensador, y el positivo al otro lado, que conecté el positivo de la batería. Con eso evito lectura de valores negativos. Voy a dejarlo en 200 porque el que quiere empezar desde aquí serviría como descarga del condensador también. Nuevamente esa conexión en la escala de voltaje alterna 200, y ahora sí lo paso a los 20 voltios de continua, y ahora sí me voy a poner a conectarlo con la batería. Ok, el negativo de la batería llega hasta el máximo de la batería, que ahorita está en 8.80, y al soltarlo va descargando, descarga de 9 voltios hasta llegar a 0. Otro test que ha pasado el capacitor, ese es el último test que voy a hacer. De esta forma voy a pasar otra prueba porque parece ser que aquí no está el problema. Ok, esta es otra forma de probar, que es la que más me gustó. Primero no quería hacerlo así, pero quiero que se entienda lo que estoy haciendo. Es no cortar el circuito del todo. Para poder probar toda esa sección, los cables de abajo son los señales que van estos cables iban al primario del transformador. Entonces bueno, ahí lo tengo fuera del microondas. Entonces no tengo peligro de producir alto voltaje ni tampoco radiación, porque ni siquiera tengo nada conectado al magnetrón. Esto que estoy probando es, bueno, primero con esta prueba, para no adelantar nada, sería que exista la continuidad del primario del transformador, pero uniendo las dos terminales con un bombillo. Quiere decir que si se enciende el bombillo, no importa si hay otros problemas del lado de acá, el problema es hasta ahí. No es del transformador, porque ni siquiera está llegando ahí la corriente. Esa sería una forma de descartar ese punto de aquí para acá, que eso no es el problema. Aunque bueno, yo sé que al conectar el microondas ya sabía que tenía el problema de que enciende y no estaba calentando. Entonces bueno, vamos a seguir igual el orden que me parece pertinente, y conecto para ver esa reproducción de la avería. Conecto, enciende la bombilla, ahora apaga, queda inclusive encendido el ventilador y vemos que se apagó. Pero sí estuvo llegando a ella electricidad. Entonces voy a apagar el equipo para que no se produzca otro daño más de los que pueda ya tener. Ok, vemos cómo termina de apagar el ventilador. Entonces eso me hace pensar que el problema no solo puede estar en este segmento, sino que puede ser también un problema exclusivo de la tarjeta. Ahora vamos a ver el siguiente paso para ver eso. Bien, ahora con el otro bombillo, que sería en serie con el microondas puesto. Este bombillo lo conecté donde está el relay, aunque en realidad no se conecta así. Y más bien, si encendiera, querría decir que habría un problema, posiblemente un corto en el relay.
Eso lo hice con los cables Faston, de los cuales ya he hablado. Otra vez estoy con los gruesos, no con los de bombilla, pero cumplen exactamente la misma función. O sea, en el sentido de que sí funcionarían. Quité los otros cables, ese blanco con amarillo y ese blanco con azul, que son los que van al relay. Entonces encendí el microondas en ese momento. Igual suena la tarjeta. Ahí enciende el abanico. Voy a poner un tiempo. Por ejemplo, acá pongo 1. Y ahí se escucha otro beep. Es típico. Estoy intentando poner 1. Pero la tarjeta no se quiere detener. De hecho, no quiere ni tan siquiera poner el tiempo. Okay. Ahí tengo que hacer la salvedad que no sé si la tarjeta está diseñada de esa forma, porque en ese momento no me había dado cuenta, no se me ocurrió. Pero al yo conectar el bombillo de esta forma, más adelante voy a explicar en realidad cómo es que también se lo debía haber conectado ya para revisar, digamos, lo que es el tiempo. Pero creo que la tarjeta, aunque me hubiera fallado, pudo haber sido también por conectarlos de esa forma. Es decir, no solo nunca hubiera visto el bombillo encendiendo, sino que al yo conectarlo así no queda correctamente conectado. Entonces igual la tarjeta se hubiera bloqueado o hubiera bloqueado algunas funciones, porque se da cuenta que algo está mal conectado en ella. Entonces, aunque este tipo de revisión es pertinente, tal vez hubiera vuelto aquí a conectar los cables para revisar bien que la tarjeta estuviera bien. Al final siempre le llegué, aunque así quedó logueado. De todos modos, vamos a seguir para que se vea exactamente qué fue lo que pasó, porque esto también nos puede decir que esto, como lo dejé yo conectado, está produciendo o simulando algún tipo de avería posible que pueda haber dentro de la tarjeta o en la conexión del relay. Y vamos a ver bien qué es lo que es el relay también y cómo funciona. Bueno, no me voy a tener que explicar qué es, pero sí cómo funciona en este circuito. Ok, ahí estoy cerrando la tapa. Los bombillos no encienden. Ahí la apagué, voy a encender otra vez. En realidad sí, lo que hago es conectar y desconectar. Y sí enciende la tarjeta. Y bueno, importante fijarme que haya conectado bien todos los cables. Ahí estoy tocando los cables de la bombilla que conecté al relay. Pero bueno, no podemos brincarnos algún paso sin cerciorarnos de que hasta inclusive los Faston que tengo ahí para testear y los dos bombillos adicionales, porque son bombillos adicionales, no el del horno, como pueden ver, está funcionando correctamente. La tarjeta debería estar no solo encendida, sino que debería funcionar, y ahí veo que está prácticamente bloqueada. Puerta abierta, ahí solamente se tiene el abanico. Ok, ahí funciona. Al presionar 0 me dice, bueno, 0, 1, 2, más o menos lo que veía, que parecían esos de funciones, pero no me quiere dejar entrar ningún valor. Quiere decir que debe ser que hay algo en corto ahí en la tarjeta.
Ok, entonces voy a dejarlo hasta acá. A partir de acá voy a ponerme a revisar la tarjeta. Esos son los videos que siguen. De hecho lo tengo aquí marcado que este era el último porque no quiero hacer los videos muy pesados. Creo que este que tengo acá al final ya es el último, entonces faltan pocos videos. Tengo este video donde hago la revisión acerca de la tarjeta, que es un poco ya más cuestión de electrónica. Y luego, aunque bueno, esto también se puede considerar de electrónica, pero ustedes saben que hay muchas variantes y muchas ramas en esta jungla. Entonces todo lo que es electricidad, es importante saber diferentes caminos, porque nos podemos encontrar con todo tipo de sorpresas en las cosas que queremos saber cómo funcionan o experimentar o reparar. Y considero que horno de microondas tiene mucho de diferentes disciplinas y diferentes temas, todo dentro de un mismo aparato. Y eso que no he hablado de cosas como lo que es el reactor del magnetrón, son muchos temas que nos pueden llevar a temas de física y otros más, cosas que no nos imaginamos. Entonces me parece que hasta aquí esta parte es importante dejarla así. Y entonces voy a continuar con lo que es la tarjeta en otra parte de este mismo horno de microondas, que es el tercer microondas que estoy mostrando que tenemos acá. Aunque como ya he dicho, este modelo es muy similar a otros microondas de prácticamente todas las generaciones de microondas que han existido. Este varía más que todo en el tamaño. Y bueno, no voy a hacer la lista de variaciones porque me voy a extender demasiado en este video. No es lo que quiero hacer. Estoy acercando la hora. Y luego nada más dar otro adelanto que ya lo dije en el video anterior también, que voy a estar hablando de lo que es propiamente el timer, pero con una aplicación que es un experimento donde también podemos entender un poco más. Ese video ya lo subí a la plataforma, nada más que lo tengo ahí en el calendario para que se suba automáticamente. La idea es tener toda esa información disponible y que también sirva como una especie de información modular para el que quiera, por ejemplo, hacer algún experimento, que también se pueda dar cuenta de qué es todo lo que estamos haciendo. Entonces igual, si quieren compartir el video, se les agradece. Si quieren aplicarlo mejor o contarme alguna experiencia, mi nombre es Esteban Herrera y los dejo ahí con el nativo americano, todos sus aguizotes que tiene ahí, una especie de cuervo y un tótem, y los guindajos que anda en la vestimenta, muy interesantes. Y nos vemos en el próximo video, ojalá que puedan verlo. Hasta luego.